Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy podríamos decir que tengo aún más razones para recomendar el uso de condimentos, de especias y hierbas aromáticas en la dieta para mejorar la microbiota intestinal. Cuando hablamos de microbiota intestinal, para muchas personas todavía es como algo desconocido, pero que tenemos que tener presente que está en nuestro cuerpo, que convive con nosotros y que cada vez conocemos más cómo influye en nuestro estado de salud y que no es algo de lo que debamos olvidarnos. Mantener una microbiota saludable, equilibrada, nos ayuda a mantener no solo un buen estado de salud, sino también un peso saludable. De hecho, aquellas personas que tienen una menor variedad en su microbiota intestinal tienen una mayor facilidad para aumentar de peso, para sufrir obesidad y para tener enfermedades metabólicas y enfermedades de origen autoinmune. Por lo tanto, vamos a tener pues cierta preocupación, ¿no? O cierto interés en mejorar la calidad de nuestra dieta para mejorar también nuestra microbiota intestinal. Esto y viene un poco al caso de que siempre se recomiendan o se hacen el mismo tipo de recomendaciones, ¿no?, para mejorar la salud de la microbiota, que suele ser mejorar la dieta en cuestión de alimentos de origen vegetal, que sean más variados. De hecho, hay estudios que nos hablan incluso de 30 tipos diferentes de alimentos de origen vegetal a la semana para mejorar esa variedad de microorganismos de nuestra microbiota y así mejoraríamos también nuestra salud. Bueno, pues recientemente hay algún estudio que nos indica otros componentes de la dieta a los cuales muchas personas no dan importancia, que a mí me encantan, que los recomiendo muchísimas veces. Creo que ya os he hablado de cómo utilizarlos, por ejemplo, para sustituir la sal, para mejorar el sabor de las recetas, cómo utilizar algunos de ellos por sus propiedades antimicrobianas o para mejorar también la salud. Me refiero a las especias y a las hierbas aromáticas, a los condimentos que podemos utilizar a la hora de cocinar. Bueno, pues este estudio nos dice que aquellas personas que utilizan, no estudia todas las especias ni todos los condimentos, pero que utilizan variedad, frecuencia en el uso de especias, tienen una mejor microbiota intestinal. Las especias utilizadas en estos estudios fueron de uso muy habitual y de las que os hablo en muchas ocasiones: canela, cúrcuma, jengibre, tomillo, romero, albahaca, si no recuerdo mal, y orégano. Es decir, las hierbas y los condimentos creo que más habituales. Hay el comino, que también se me olvidaba, y es una especia que se recomienda muchísimo para aquellas personas que tienen tendencia a tener flatulencias o gases después de la ingesta de alimentos de origen vegetal. Vale, pues todos estos condimentos los podemos utilizar de manera habitual, de manera frecuente en nuestra dieta con muchísima facilidad y nos ayudan. De hecho, el estudio, si no recuerdo mal, nos dice que en un periodo de alrededor de 2 semanas se nota mejoría en la calidad, en la cantidad, en la variedad de los microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal. La cantidad utilizada de estas hierbas en estos estudios sería de alrededor de una cucharadita diaria, es decir, no es una cantidad muy grande que podemos decir que sea imposible de consumir. Y además la variedad de estos condimentos pues nos permite utilizarlos en diferentes tipos de recetas. Ya os he ido diciendo también en muchas ocasiones cómo incluir algunos de estos condimentos. Por ejemplo, cúrcuma y jengibre son muy fáciles de utilizar en recetas de huevos, en tortillas, en cremas utilizadas con verduras, por ejemplo, mezcladas con el aceite que utilizamos para aliñar.
hierbas aromáticas como por ejemplo el orégano, bueno, es típico en la cocina italiana, podemos utilizarlo en las salsas de tomate, incluso yo os animaría a que lo probéis en las ensaladas porque da un toque de sabor delicioso. Tomillo y romero podemos utilizarlos para los asados de carnes o asados de pescado, la albahaca fresca también, por ejemplo, con una ensalada de tomate y una bolita de queso mozzarella, es una auténtica delicia, por lo tanto también es muy fácil de incluirla. Aquí tendríamos una pequeñita dificultad con la albahaca, os he dicho albahaca fresca, que es mucho más aromática, la podríamos utilizar también seca y si no, pues tener una plantita de albahaca en casa para no depender de tener que encontrar o no albahaca en el supermercado, que a veces nos puede resultar más o menos complicado dependiendo de dónde residamos. Pero bueno, es una buena hierba aromática para incluir también en los aliños de las ensaladas, bien picadita, con esa vinagreta, aceite, un poquito de vinagre de manzana y listo. Tenemos una vinagreta deliciosa, un poquito diferente y con un sabor especial. El comino, donde lo introducimos, cremas de verduras, hummus y legumbres guisadas, que de esa manera pues también vamos a mejorar esa digestión, evitando la formación de gases porque tiene un efecto carminativo, es decir, que evita esos gases o nos ayuda a reducirlos. Así que ahí tendríamos todos esos beneficios, no solo de sabor, sino de mejora de nuestra salud cuando incluimos estos alimentos, estos condimentos. En esa mejora de la salud no influye solo la mejora de la microbiota, que es de lo que os estoy hablando hoy, sino de que cada uno de ellos tiene sus propias propiedades beneficiosas también para nuestro organismo. Os acabo de hablar del comino, por ejemplo, de ese efecto carminativo de expulsión de los gases. Hemos hablado infinidad de veces de los efectos de la cúrcuma como antiinflamatorio, incluso con ese potencial que tiene de sustitución, ¿no?, de los analgésicos, de fármacos, cuando se utiliza en dosis más altas, ya no solo para cocinar, pero sí cuando lo utilizamos, por ejemplo, como suplemento para evitar el dolor. El jengibre, bueno, pues es que tiene muchísimas propiedades, tanto antioxidantes como antiinflamatorias. Cuando hablamos de tomillo, romero y orégano, podríamos tener cualidades un poco similares en prevención de microorganismos patógenos y ahí sí tendríamos una función directa con esa mejora de la microbiota. No afecta a los microorganismos buenos de la microbiota, pero sí ayuda a eliminar aquellos microorganismos malos que a veces forman parte de la microbiota, pero crecen en exceso, es decir, como si tuviesen una función de aplacar, ¿no?, o de mantener a raya a esos microorganismos que quieren crecer más de lo que deben. Y ahora ya vamos a ir un poquito más allá para ver cómo podemos utilizar estas especias mejorando también la dieta, porque si yo llevo una dieta inadecuada, muy rica en alimentos procesados, bajita en alimentos de origen vegetal y tengo problemas con la microbiota, solo por añadir estos condimentos, pues evidentemente no voy a tener grandes beneficios o no tan grandes como podría obtenerlos si además incluyo en la dieta alimentos fermentados como el yogur o el kéfir, que proporcionan microorganismos buenos, beneficiosos para la microbiota intestinal. Y además, si añado alimentos prebióticos, es decir, alimento que proporciona su propio alimento, valga la redundancia, a esa microbiota, todavía mejoro más. ¿Qué hago? Sembrar y abonar al mismo tiempo y de esa manera mejoro aún más o con mayor facilidad la microbiota intestinal. Alimentos prebióticos, así los más característicos o más destacables, podríamos tener el plátano poco maduro, la patata, el arroz y la pasta cocidos y enfriados, es decir, el almidón resistente. Principalmente la patata sería un muy buen prebiótico para incluir en la dieta.
¿Qué ocurre con esos probióticos, prebióticos y con estas especias? Que favorecen los tres la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, en especial del butirato, que se encarga además de mejorar esa pared intestinal. Tanto sirve como para obtención de energía para esos microorganismos que forman parte de la microbiota, como para mejorar la integridad de la mucosa del intestino delgado. Por lo tanto, beneficios extras, todavía aún más de esa utilización de los condimentos, de esas especias y hierbas aromáticas en la dieta de manera habitual. ¿En qué dieta? En una dieta adecuada también para mejorar la microbiota intestinal. Y así es como obtenemos el máximo de beneficios. Así que ya veis, si ya me gustaba recomendar el consumo de hierbas aromáticas y de especias en la dieta, que evidentemente no solo estas, podemos tener muchísimas más: pimentón, cayena, ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, cilantro, es decir, tenemos una variedad enorme de especias y de hierbas aromáticas que podemos, y en este caso podríamos decir que debemos, utilizar de manera habitual para incluirlos en la alimentación y de esa manera mejorar, aprovechar todas esas propiedades beneficiosas que tienen y mejorar, por supuesto, también la salud de nuestra microbiota intestinal, que es una parte importantísima de nuestro organismo para mejorar la salud. Una microbiota intestinal alterada se asocia siempre a problemas de salud, así que no nos interesa que se altere y nos interesa que se mantenga lo más saludable posible. Así que espero que el vídeo os anime a utilizar las especias en vuestra dieta. Así que espero también que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.